39 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde. Vamos a tener en el día de hoy una entrevista, ¿sí? Porque se habla de ciertas cuestiones, ¿sí? En este programa, y esta semana es la semana de concientización sobre el glaucoma. Entonces, obviamente que podíamos darle algunos tips o algunos puntos que nos parecían interesantes, pero preferimos que estos consejos, estos tips, estas explicaciones las dé alguien que sabe de verdad, que se encarga del tema, y por eso le damos la bienvenida al doctor Alejandro Coucio. ¿Cómo va, Alejandro? Gracias por estar aquí en la vuelta. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, un poquito tiene que ver nuestro llamado con esto, ¿no? Con que es la semana de la concientización sobre el glaucoma, y queríamos que sea alguien idóneo en el tema que nos explique un poquito qué es esta enfermedad y cómo prevenirla, básicamente. Bueno, a ver, te voy a hacer una introducción. Sí. El 12 de marzo, o sea, ayer, se celebra el Día Mundial de Glaucoma. Es decir, la Asociación Mundial de Glaucoma pone como un día, como una efeméride, el 12 de marzo. Pero las distintas asociaciones que, digamos, tratan el glaucoma, decidieron hacer una especie de semana que se llama la World Glaucoma Week, es decir, la Semana Mundial del Glaucoma, en la cual se asocian muchos centros, ya sea privados o estatales, en control de la presión ocular. Sí. Es decir, el glaucoma, se dice que un paciente tiene glaucoma cuando tiene los valores de presión elevados por arriba de 20 milímetros de mercurio. Es decir, es la presión que ejerce el humor acuoso sobre las paredes del ojo. Bien. Que no tiene nada que ver con la presión arterial. Viste que siempre los pacientes te preguntan, bueno, ¿está relacionado con la presión arterial? No, no tiene nada que ver. La presión del ojo es una presión independiente. Claro. Entonces, tiene un valor normal, y si ese valor pasa de los valores normales, es decir, pasa los 20 milímetros de mercurio, empieza a haber daño en el campo visual y en el nervio óptico. Claro. Por lo consiguiente, es una de las primeras causas de ceguera irreversible a nivel mundial. Sí, discúlpeme, le quería hacer una consulta con eso. Dime. Justamente que está diciendo. La presión ocular, ¿de qué manera se eleva y de qué manera nosotros podemos hacer que no se eleve tanto? Bueno, perfecto. Vos, la presión ocular, tomás la presión en el consultorio de los oftalmólogos con un tonómetro de aplanación, que es un equipo que entra en contacto sobre la superficie ocular y marca en milímetros de mercurio qué presión tiene el ojo. Esa presión está ejercida adentro del ojo, el ojo como si fuera una pelotita, que adentro tiene un líquido que se llama humor acuoso. Sí. Ese líquido circula por adentro del ojo y tiene una malla que se llama trabeculado que va regulando, es como una cañería. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la cañería se tapa o se produce mayor cantidad de líquido, aumenta la presión sobre las paredes del ojo. Y eso, con un equipo para tomar la presión del ojo, tiene un registro en milímetros de mercurio. Si tiene más de 20 milímetros de mercurio, se empieza a generar mayor presión sobre las paredes del globo ocular, y eso genera un daño en el nervio óptico y por lo consiguiente en el campo visual. Ahora, eso es principal causa de ceguera, y es una ceguera que cuando el daño ya está instalado es irreversible. claro. Bien, Enrique. No, doctor, le iba a preguntar porque más o menos nos contaba incluso el nombre del aparato que mide. Sí, Uno sí. cuando va al oculista, ¿es algo habitual que midan la presión? Que se hace siempre, aunque vos vayas a control de los cristales, o sea, te vas a cambiar los anteojos, o vas a ver porque tenés un vicio de refracción, hay que tomar la presión del ojo. Es decir, los oculistas tomamos la presión del ojo en la consulta porque ahí es la primera llegada que uno puede diagnosticar si tenés o no presión ocular. Claro. Para que la gente lo sepa, es ese aparato donde uno apoya el mentón y la frente. Se acerca con una especie de luz azul, con un cono, se acerca al ojo, se coloca unas gotitas, es muy rápido el procedimiento, es indoloro, y la verdad nos da un diagnóstico que verdaderamente es muy valorado, porque pensé que hay a nivel mundial 9 millones de personas con pérdida irreversible de la visión a causa de la ceguera generada por el glaucoma. Es decir, 9 millones de personas, es mucho. Sí. ¿Esto le puede pasar a cualquier persona o tiene que ver con un carácter genético, o cómo puede ser que se provoque? Hay mayor predisposición, digamos, si vos tenés padre o madre que tiene glaucoma, se dice que
un hijo tiene más posibilidades de tener glaucoma que un paciente que no tiene esa predisposición familiar. Es decir, los familiares en primer grado tienen un riesgo hasta 10 veces mayor. Por ejemplo, vos tenés tu mamá con glaucoma, nosotros somos 3 hermanos varones, los 3 tenemos que tomarnos la presión una vez por año, porque tenemos más riesgo de tener un glaucoma a lo largo de la vida. Claro. ¿Sí? ¿Y cuán importante es la detección temprana y cuál es el procedimiento? Si uno le detectan glaucoma. Esa pregunta es clave. Vos haces una detección temprana, entonces, ¿qué pasa? Le das los medicamentos, que son las gotitas, los colirios correspondientes, bajás la presión y evitás que se dañe el nervio óptico y el campo visual. Entonces, la detección rápida es clave para, digamos, llevar la enfermedad. Si esto evoluciona, un paciente que tiene dolor de ojo, jaquecoso, migrañoso, y vos tardás mucho en diagnosticar el glaucoma, eso genera un daño en el campo visual irreversible. Claro. Y ahora, doctor, por ejemplo, alguien que le detectan glaucoma. Vos le detectás el glaucoma, lo empezás a tratar con los colirios correspondientes. Tenés distintos tipos de colirios que bajan la presión del ojo. Y vas controlando con un campo visual, un fondo de ojo, ves el nervio óptico, y vas controlando que, digamos, no generen daño, y le haces la toma de presión, y si está en valores normales, mantenés la medicación. Pero eso le iba a preguntar en particular. Una vez que se detecta el glaucoma, es algo que, si bien no estamos hablando de la enfermedad, sino del tratamiento, tiene que ser permanente. El tratamiento es permanente, con un colirio, y se va controlando. Claro. Si el colirio no llegara a dar abasto y sigue subiendo la presión, porque hay pacientes que son resistentes al tratamiento con los colirios, tenés otro menú de opciones, que es hay un láser que se hace, se colocan algunos, digamos, algunas válvulas para bajar la presión, o se opera. Es decir, tenés a la mano una batería de cosas que podés hacer con el paciente para que no llegue al daño. Claro. Cuando uno tiene en uno, ¿tiene en el otro ojo también? Muy bien, vos podés tener glaucoma en un ojo y en el otro no. Bien. Y vos podés tener presión elevada en un ojo y en el otro normal. Claro. Y ahí no medicás a ese ojo solo. Claro. ¿Y cómo empezamos a darnos cuenta? Para que tengas una idea, vos fíjate, hay más o menos 60 millones de personas en todo el mundo que están afectadas de glaucoma, y se espera, por el envejecimiento natural de la población, que en el 2020 haya aproximadamente 80 millones de pacientes con glaucoma. Una barbaridad. Es mucho, muy alto. Y según el tipo de población que tenés, las poblaciones, digamos, más desarrolladas tienen más acceso, digamos, a la consulta oftalmológica, y de esa población que tiene glaucoma, el 50% de las personas afectadas desconocen tener glaucoma. Claro. En los países desarrollados. Sí, que eso es lo peor de todo. En los países, claro, en vías de desarrollo, subdesarrollados, llamarlos como vos quieras, el 90% desconoce el glaucoma. Entonces, es muy alto los pacientes que vos tenés que llegan a la consulta en forma tardía con un daño en el nervio óptico y una disminución en el campo visual. Si el paciente no es tratado, termina viendo como si fuera a través de un caño de escopeta. Claro, se va cerrando de afuera para adentro. El campo visual, exactamente. Bien, y eso justamente le quería consultar. Cuando, digamos, la no diagnosticación de la visión normal, o sea, cada vez veo menos y no uso anteojos, ¿también puede ayudar a la presión o son dos cosas distintas? No, son cosas distintas. Los vicios de refracción, podés tener presbicia, miopía, astigmatismo, no tiene una relación directa. Ahora, la disminución de agudeza visual con la presencia de dolores oculares o dolores de cabeza u ojos rojos, es un paciente que tenés que tomarle la presión ocular sí o sí, porque puede ser un glaucoma que esté encubierto. Entonces el paciente, viste, a veces se medica con la aspirina, el ácido salicílico, es decir, toma algo para sacar el dolor de cabeza, capaz tiene un glaucoma encubierto. Claro. Entonces, por eso cuando hay disminución de la agudeza visual, ojo rojo, dolores de cabeza, siempre hay que tomar la presión ocular. Ahora, es de buena praxis que cuando el paciente va por primera vez a la consulta oftalmológica le tomen la presión del ojo. Es correcto eso. Claro. Y doctor, el uso excesivo, por ejemplo, de los lentes de contacto tampoco tiene nada que ver. No tiene relación directa eso. No. Bien.
Yo le quería consultar porque anteriormente usted dijo que en el 2020 80 millones de personas en el mundo... Se calcula que 80 millones en el mundo van a tener glaucoma. Van a tener glaucoma. Entonces eso significa que va a haber un crecimiento en la gente que... Sí, ¿Estamos haciendo algo mal por lo que ocasiona esto? Las pantallas de temprana edad... Eso no tiene relación directa. Lo que sí hay una campaña de concientización que es... para que vayamos rápido. Del ojo, exactamente. Vos pensás que en nuestro país están afectadas de glaucoma, se calcula 1 millón de personas. Sí, es un montón. Y es un montón. Y de 1 millón de personas se calcula que la mitad desconoce tener la enfermedad. Es decir, tiene la enfermedad, tiene síntomas y no sabe que la tiene. Por eso esta campaña a nivel mundial es importante. Claro. Es una enfermedad que es previsible, es decir, se puede tratar. ¿Y qué consejo da usted a la gente que nos está escuchando si tiene algún dolor en el ojo, qué es lo que tiene que hacer o si quiere enviar a sus hijos? Siempre tenés que consultar. En edad preescolar ya las consultas hay que hacerlas, eso ha mejorado mucho, y en los pacientes mayores de 40 tienen que ir 1 vez por año al oculista y tienen que tomarse la presión ocular. Bien, ¿hay alguna edad en particular en donde prepondera el crecimiento de esta enfermedad? Siempre en los pacientes con más años hay más... Es más probable. Sí, es más probable que tengas el glaucoma. Sí, salvo algunos tipos de glaucoma que aparecen en los pacientes jóvenes, pero la mayoría es con pacientes mayores de 40 años. Bien. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la vuelta. Como decíamos en la apertura, siempre es bueno charlar con un profesional que nos cuente realmente, porque también hay siempre muchos miedos, muchas malas ideas sobre ciertas enfermedades, y bueno, que nos saque algunas de estas dudas está muy bueno. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por llamarte. Sigan bien. Igualmente. Gracias.